¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Proyecto País, estamos aquí en canalpaís.com y le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Wilfredo Araya, gerente general de Empresas Golden. Hoy hablamos de IPC y la caída de la renta fija. Creeríamos que es como chino mandarín, así que Wilfredo lo va a llevar al castellano como un chileno. ¿Cómo le va, Wilfredo? Buen día. Hola Juan José, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Feliz, ¿cierto?, estar en un capítulo nuevamente junto a ustedes con una noticia que definitivamente nos duele el bolsillo. El IPC de octubre se nos disparó en un máximo de los últimos 13 años, el temible 6% que era lo que esperábamos, y bueno, una noticia que definitivamente vamos a estar conversando, cuáles son los efectos, cómo nos duele, y bueno, definitivamente es un dolor de cabeza para todos los chilenos. ¿Qué significa, en palabras sencillas, en nuestro bolsillo? ¿Qué significa que suba, que suba la renta fija? ¿Cómo nos influye eso? Claro, efectivamente, bueno, más que suba en realidad es sentido contrario. Hay una caída bastante fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, este IPC finalmente tiene relación directa con la inflación y en ese sentido los costos de los bienes que componen la canasta tienden a aumentar, por lo tanto perdemos poder adquisitivo como chilenos. Entonces, hoy día, ¿cuál es el rol del Banco Central? Hoy día, de alguna manera, empezar a controlar la inflación. Y para eso le dice, oye, yo necesito esperar o frenar el consumo. Y para eso empiezo a cobrar más caro los créditos hipotecarios, el uso de las tarjetas de crédito, desincentivar finalmente ese aspecto de la economía y que ojalá la gente empiece a ahorrar más que a consumir. ¿Para qué? Para que el factor consumo comenzara a controlar. Y hoy día estamos viendo finalmente que el Banco Central nuevamente podría tender a aumentar su tasa de interés para que la gente no siga consumiendo o frenar de alguna manera el consumo que podría seguir disparando la inflación. Y eso tiene un impacto directo en la renta fija local, como lo hemos estado viendo, cierto que el fondo de la AFP ha caído casi un 20% en lo que va del año. Quiero agradecerle porque usted es la persona, el experto. Yo pregunté al revés, pero usted tuvo la gentileza de corregirme en la pregunta. Efectivamente era la subida de IPC y la caída de la renta fija. Quiere decir que el sueldo que hoy día recibimos mensualmente se está deteriorando, para decirlo de una manera coloquial. Y como podemos verlo, es hacer un ejercicio de ir al supermercado, ir a adquirir bienes básicos, y ahí nos vamos a dar cuenta que si en la compra anterior estábamos trayendo, por dar un ejemplo, 10 elementos, hoy día lo más probable es que sean 8. Claro, justamente. Creo importante, Juan José, también detallar y para que la gente pueda entender por qué ha caído tanto el fondo E de la AFP, si supuestamente es el fondo más conservador que tenemos, ¿cierto? En especial para las personas que están próximas a pensionarse. ¿Qué es lo que sucede? En términos lo más simple posible voy a tratar de explicarlo. Sucede que hoy día el Banco Central comienza con un proceso de aumento de tasas, tal como lo comentaba recién. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que el Banco Central dice, ok, yo necesito construir carreteras, necesito construir hospitales, los proyectos de gasto público que tengo y necesito financiamiento. Tengo distintas formas de financiamiento, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, o pedir prestado dinero a inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el Banco Central de Chile? Le pide a ese inversionista X cantidad de dinero para los proyectos que tengo, para el plan de gobierno que tengo, a cambio de una determinada tasa de interés. En la medida que el Banco Central vaya aumentando la tasa, le va a ir ofreciendo mejor tasas a los inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que van a querer los inversionistas? Las nuevas tasas, los compromisos de las nuevas tasas, no las tasas antiguas, porque son bajas. Antes el Banco Central ofrecía un 3, ahora el inversionista le ofrecerá un 4. ¿Qué es lo que va a querer el inversionista? El 4, ya no es el 3. ¿Y qué es lo que pasa? El portafolio de la AFP está compuesto de los bonos que tienen, los bonos, así se llama el instrumento, que tienen el 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Nadie los quiere comprar. Entonces, la única opción para poder venderlos, porque ahora todos quieren el que tiene el 4%, ¿qué es lo que pasa? La única opción para poder vender esos que pagaban el 3, bajarles el precio, para poder venderlo rápido, ¿cierto? Y eso es lo que ha hecho caer la renta fija local, porque los inversionistas ya no quieren el compromiso o el papel que pagaban 3, sino que más bien ahora buscan el 4. Y el portafolio de la AFP
estaba compuesto por instrumentos que pagaban el precio. Entonces, la única opción que tienen para poder vender esos papeles era bajándole el precio. Y es lo que hemos estado viendo. Si el Banco Central sigue subiendo la tasa de interés, particularmente en enero del próximo año, que es la próxima reunión de política monetaria, lo más probable es que sigamos viendo fuertes caídas en el fondo D y E de las AFP, impactando especialmente a las personas que están próximas a pensionar. Una pregunta paralela, entendimos perfecto lo que acaba de explicar. ¿Por qué es posible que si yo adquirí un crédito hipotecario hace no más allá de 2 años, 3 años, supongamos que justo antes de la pandemia, hoy con todo este cambio, ¿el banco debería respetarme la tasa que me dio o se modifica, o tiene la posibilidad del banco de modificar este compromiso que uno adoptó hace 3 años? Generalmente los bancos, mira qué buena pregunta hace con José. Generalmente los bancos, cuando uno toma un crédito hipotecario, lo toma con tasa mixta. ¿Qué quiere decir eso? Los primeros 5 años del crédito es una tasa fija y a partir del año 5 hacia arriba es una tasa de interés reajustable a la UEF. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en estos primeros 5 años quizás yo pagaba una tasa del 3%, ¿cierto? Fija, porque así estaba establecida en el contrato, pero va a vencer el año 5 y me van a aplicar la tasa reajustable a la UEF. Entonces, lo más probable es que a las personas que están próximas a que se cumpla el plazo de la tasa fija que pacté, se viene la nueva tasa de interés que va a ser reajustada a la UEF. Entonces, ya no solamente se va a pactar la tasa que estaba pactada, ¿cierto?, cuando contraté el crédito, sino que a esa tasa ahora se le suma la UEF. Entonces, claramente va a haber un aumento no menor de los costos, particularmente de vivienda, no solamente de arriendo, que también se paga en UEF, sino que también los costos de dividendo, aparte de ser pagados en UEF, se le va a incorporar la tasa de interés reajustada a la UEF. No sé si me lo puedo explicar bien, pero finalmente es un doble gasto que las personas van a comenzar a pagar porque el valor de la cuota estaba en UEF y adicionalmente, como se vence el plazo de la tasa fija y comienza ahora el plazo de la tasa reajustada a la UEF, me recargan el porcentaje de la tasa de interés en UEF y eso claramente va a ser un perjuicio mucho mayor en el gasto de nuestros hogares. Wilfredo Araya, gerente general de Empresas Golden, es un placer conversar contigo. Yo lo único que puedo hacer como descripción es que de la ventana que tengo para mirar hacia el exterior veo un clima despejado, pero lo que acabas de decir claramente es como una tormenta que ya está encima de uno. No es lo mismo que uno está mirando hacia el horizonte. Es un placer estar contigo. Nos vemos en otro capítulo más de Canal País, aquí en canalpaís.com, en Proyecto País. No, un abrazo, Jorge. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Hasta siempre. Recuerda compartir en redes sociales y los likes es para nosotros importantísimo para saber que esta información puede multiplicarse a través de nuestras plataformas. Así que te invitamos a que compartas y a que invites a tus amigos a informarte a través de canalpaís.com. Hasta siempre.